¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás caminando por el sendero que Dios preparó para ti? Muchas veces nuestra vida se llena de dudas porque enfrentamos decisiones importantes, momentos de confusión o temporadas en las que no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Y en medio de todo eso surge esa necesidad de una confirmación clara, algo que nos diga, sí, estás en el camino correcto, sigue adelante. La buena noticia es que Dios, en su infinito amor y fidelidad, nunca nos deja solos. Él tiene maneras muy específicas de hablarnos y mostrarnos señales que confirman su propósito en nuestra vida. En este video vamos a descubrir juntos 5 señales que revelan si estás caminando en la voluntad de Dios. Estas señales son como luces encendidas en la oscuridad, recordándote que no importa cuán incierto parezca todo, Dios ya está obrando. Cada una de ellas está fundamentada en la palabra, y te aseguro que si abres tu corazón y prestas atención, podrás reconocer cómo Dios ya te ha estado guiando. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede darte la claridad que tanto has estado buscando, traer paz a tu corazón y renovar tu fe en el Señor. Imagina por un momento que vas caminando por un sendero en medio del bosque. Hay ramas, piedras, caminos que parecen cruzarse, y tú no sabes cuál escoger. Pero de pronto, ves una señal clara, una flecha que te indica hacia dónde avanzar. Así son estas 5 señales, recordatorios divinos de que no caminas a ciegas, de que Dios está contigo y su Espíritu Santo te confirma cada paso. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, soy elegido y sigo adelante, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Así que abre tu corazón y escucha con atención, porque Dios habla de muchas maneras, a veces con voz suave en la oración, otras con un pasaje bíblico que llega justo en el momento preciso. Y en ocasiones a través de las personas que coloca a tu alrededor. Hoy quiero que te detengas y reflexiones, quizás estas señales que vamos a ver no son nuevas para ti, tal vez ya las has experimentado, pero no las habías identificado como confirmación divina. Este es el momento de reconocerlas, de atesorarlas y de caminar con confianza. Porque si estás aquí escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios mismo te ha traído hasta este lugar para recordarte algo muy simple, pero poderoso: no te rindas, sigue adelante, porque has sido elegido y tu vida tiene un propósito eterno. Señal número 1, la paz interior que excede todo entendimiento. Hay algo que trasciende todo lo que nuestra mente puede comprender, algo que no se compra con dinero, que no se consigue con poder y que tampoco depende de las circunstancias externas: la paz de Dios. Es la primera señal que confirma que estás caminando en su voluntad. Y es curioso, porque normalmente las personas piensan que tener paz significa tener todo en orden, que la vida esté libre de problemas, que no existan conflictos o que todo salga exactamente como esperaban. Sin embargo, la paz de Dios no tiene nada que ver con eso. Es un regalo divino, una presencia silenciosa que permanece en el corazón incluso cuando las aguas de la vida se agitan con fuerza. La Biblia lo dice con claridad en Filipenses 4, versículos 6 a 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa el entendimiento es la que Dios concede a quienes confían en Él, a quienes deciden entregar el control de sus preocupaciones y dejar que su amor los sostenga. No es un sentimiento pasajero, no es optimismo barato, es la seguridad profunda de que aunque no sepas cómo, Dios tiene el control. Tal vez lo has sentido en algún momento, atravesabas una crisis, y mientras todos esperaban verte derrumbado, tú experimentabas una calma inexplicable. Sí, había dolor, sí, había incertidumbre, pero en lo profundo de tu ser sabías que no estabas solo. Esa es la paz que solo Dios puede dar, y cuando la experimentas, puedes tener la certeza de que estás alineado con su voluntad. Porque donde está la presencia de Dios, hay paz. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Jesús mismo. En Marcos 4 se narra la historia de la tormenta en el mar. Mientras los discípulos estaban aterrados, convencidos de que iban a morir, Jesús dormía en la barca. Imagínalo, olas golpeando, el viento rugiendo, el barco sacudido de un lado a otro, y Jesús descansando en completa confianza en el Padre. Eso es paz verdadera. Y esa misma paz que Jesús mostró está disponible para ti. Cuando eliges confiar, cuando decides descansar en las promesas de Dios, esa paz se convierte en tu refugio. Lo más interesante es que esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está contigo en medio de ellos. El Salmo 23, versículo 4 lo dice así: aunque pase por el valle más oscuro, no temeré peligro alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es esa seguridad de saber que, aunque el camino esté oscuro, hay una mano firme que te sostiene. Además, la paz interior no es algo que uno puede fabricar. Es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22 menciona la paz como una evidencia del obrar de Dios en la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo está presente, cuando su obra va transformando tu corazón, esa paz comienza a brotar de manera natural. No es el resultado de técnicas humanas de relajación ni de fórmulas mágicas, es la manifestación viva de que Dios está en ti y contigo. Por eso, cuando experimentas esta paz en medio de la incertidumbre, puedes reconocerlo como una señal clara de que Dios confirma tu camino. Es como si el mismo cielo te estuviera susurrando: tranquilo, yo estoy contigo, sigue adelante. Y es precisamente ahí donde radica la diferencia entre la paz que el mundo ofrece y la paz de Dios. Jesús lo dijo en Juan 14, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ahora bien, ¿cómo saber que esta paz es real y no simplemente resignación o evasión? Una manera clara es que, cuando la paz de Dios habita en ti, también transforma la manera en que te relacionas con los demás. Romanos 12, versículo 18 nos recuerda: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Cuando estás en paz con Dios, es mucho más sencillo estar en paz con los demás, incluso en situaciones difíciles. Esa paz te da paciencia para escuchar, sabiduría para responder con calma y fuerza para no caer en discusiones innecesarias. Esa paz también funciona como un guardián de tu mente. En un mundo saturado de ansiedad, malas noticias y preocupaciones, la paz de Dios es como una muralla invisible que protege tus pensamientos del miedo. Cuando oras, cuando confías, cuando entregas tus cargas, esa paz desciende sobre ti y te recuerda que no tienes que resolverlo todo solo. Que hay un Padre en el cielo que cuida de ti. Lo más maravilloso de esta paz es que se convierte en un ancla en los momentos más turbulentos de la vida. Piensa en un barco en alta mar,
cuando la tormenta arrecia, lo único que lo mantiene firme es el ancla. De la misma forma, la paz de Dios es ese ancla para tu alma. Puedes estar rodeado de incertidumbre, pero dentro de ti hay firmeza, porque sabes que tu vida no está a la deriva, sino en las manos del Creador. Esa paz, además, no solo sostiene, sino que dirige. Muchas veces, cuando tenemos que tomar decisiones, el indicador más claro de que estamos alineados con Dios es la paz en nuestro interior. Puedes tener muchas opciones frente a ti, pero aquella que trae calma a tu espíritu, aquella que no despierta ansiedad ni temor, suele ser la que está en la voluntad de Dios. Colosenses 3, versículo 15 lo expresa de manera poderosa, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Aquí la palabra gobierne tiene la idea de un árbitro, de alguien que toma la decisión final. Es decir, deja que la paz de Dios sea la que confirme tus pasos. Y fíjate en algo importante, la paz de Dios no solo te sostiene en lo personal, también te impulsa a hacer testimonio. Una persona que vive en paz en medio de la adversidad brilla con más fuerza que 1000 palabras. Las personas a tu alrededor notan cuando no reaccionas con desesperación, cuando no te dejas arrastrar por la ansiedad, y eso abre puertas para compartir la fe. Jesús lo dijo en Mateo 5, versículo 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esa luz no siempre se manifiesta en grandes milagros visibles, a veces se revela en algo tan profundo como la paz. Ahora bien, no confundas paz con pasividad. Tener la paz de Dios no significa no hacer nada o quedarse inmóvil. Significa que, incluso mientras avanzas, trabajas y enfrentas retos, lo haces desde un corazón confiado, sin temor ni ansiedad. Es como caminar sobre un suelo firme en lugar de arenas movedizas. La paz de Dios es ese terreno sólido que te permite avanzar sin hundirte. Quizás en este momento tú te encuentras en medio de una tormenta, una enfermedad, un problema familiar, una preocupación económica o una decisión difícil. Y mientras tu mente quiere correr en 1000 direcciones, Dios hoy te recuerda que su paz es tu herencia. Isaías 26, versículo 3 lo promete, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No es cuestión de que todo se resuelva de inmediato, es cuestión de que pongas tu mirada en Él y confíes. Déjame decirte algo, si en medio de tu tormenta, tu corazón está experimentando una calma inexplicable, no lo ignores. Esa es la voz de Dios confirmando que vas por el camino correcto. No es casualidad, no es debilidad emocional. Es el Espíritu Santo mostrándote que aunque todo alrededor parezca desordenado, en su presencia todo está bajo control. Por eso, cuando experimentes esa paz que nadie entiende, no dudes. Es la primera señal de que estás en la dirección correcta. Es la respuesta silenciosa de Dios que te dice, estoy contigo, no te dejaré, confía en mí. Y si Él lo dijo, puedes descansar seguro, porque su palabra nunca falla. Señal número 2, el progreso espiritual y los frutos del Espíritu. Cuando Dios te confirma que vas por el camino correcto, no solo lo hace a través de una paz interior que guarda tu corazón, sino también mostrando crecimiento en tu vida espiritual. Es como cuando un árbol comienza a dar fruto, no ocurre de la noche a la mañana, pero tarde o temprano se hace evidente. Ese fruto es la evidencia clara de que hay vida dentro de ti, de que el Espíritu Santo está obrando y de que no estás caminando en tus propias fuerzas. El progreso espiritual es una señal inconfundible de que estás alineado con la voluntad de Dios. Y ese progreso no se mide por cuántas veces vas a la iglesia, ni por cuántos versículos puedes recitar de memoria. Se mide en transformación.
Se trata de cómo tu carácter cambia, de cómo tus prioridades se alinean con el cielo, y de cómo tus acciones empiezan a reflejar el corazón de Cristo. La Biblia lo expresa en Gálatas 5, versículos 22 a 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son como huellas digitales del Espíritu en tu vida. Cuando comienzas a verlos aparecer en tu manera de hablar, de reaccionar, de tratar a otros, entonces puedes estar seguro de que Dios está confirmando tu caminar. Piénsalo de esta forma: si alguien planta una semilla de manzana, con el tiempo debe crecer un árbol de manzanas, no de limones. De la misma forma, cuando el Espíritu Santo ha sido sembrado en tu corazón, con el tiempo debe producir frutos que lo reflejen. El amor que antes te costaba dar, ahora fluye. La paciencia que no tenías, comienza a aparecer en los momentos de prueba. La fidelidad que parecía inalcanzable se convierte en tu nuevo estilo de vida. No porque seas perfecto, sino porque Dios está obrando en ti. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7, versículo 16, por sus frutos los conocerán. No se trata de títulos ni de apariencias, sino de lo que tu vida produce día tras día. Si estás caminando con Dios, inevitablemente habrá señales visibles de ese progreso espiritual. Uno de esos frutos es el amor. Y no hablamos del amor romántico o del amor condicionado que el mundo ofrece, sino de un amor que va más allá, un amor incondicional y sacrificial. En 1 de Juan 4, versículo 19 se nos recuerda: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuando tu corazón comienza a amar de esa manera, incluso a quienes te han herido, es una prueba evidente de que estás avanzando en el propósito divino. El mundo dice ama solo a quienes te aman, pero Jesús dijo en Mateo 5, versículo 44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ese tipo de amor no puede producirse de manera natural, solo es fruto del Espíritu. Otro fruto poderoso es la paciencia. Y aquí no hablamos solo de esperar sentados sin hacer nada, sino de la capacidad de soportar las pruebas con confianza y sin desesperación. Santiago 1, versículos 2 a 4 nos enseña: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Cuando la paciencia empieza a formar parte de tu vida, cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí?, y comienzas a decir Señor, muéstrame qué quieres enseñarme, entonces estás progresando espiritualmente. La alegría también es una evidencia de este crecimiento. Pero atención, no se trata de una alegría superficial que depende de lo que tienes o de lo que logras. Es un gozo que brota de saber que perteneces a Dios, de vivir agradecido aún en medio de la dificultad. Ese gozo es un arma poderosa contra la tristeza y la desesperanza. Nehemías 8, versículo 10 lo dice así: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando el gozo reemplaza la queja, cuando eliges agradecer en vez de lamentarte, es señal de que el Espíritu Santo está produciendo fruto en tu vida. Otro aspecto del progreso espiritual es el cambio de tus prioridades. Antes tal vez estabas enfocado solo en acumular cosas materiales o en alcanzar metas personales, pero ahora tu mirada se dirige hacia lo eterno. Colosenses 3, versículos 1 a 2 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que dejes de trabajar o de esforzarte en la vida, significa que ya no vives para lo pasajero, sino para lo eterno.
Y aquí está lo más hermoso. Este progreso espiritual no ocurre porque tú seas muy fuerte, sino porque Dios es fiel. Filipenses 1, versículo 6 lo asegura: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, si estás viendo cambios, si estás notando cómo tu carácter se transforma, si te descubres reaccionando distinto a como lo hacías antes, puedes tener la certeza de que es Dios quien está confirmando que estás en su voluntad. Ahora bien, el progreso espiritual también se manifiesta en tu capacidad de servir a los demás. Jesús, siendo el Maestro, lavó los pies de sus discípulos, mostrando que la grandeza en el reino de Dios no está en ser servido, sino en servir. En Juan 13, versículo 14 él dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Cuando tu corazón se inclina hacia la humildad y el servicio, estás reflejando el carácter de Cristo. Y eso es señal clara de que avanzas espiritualmente. Además, el progreso se refleja en cómo manejas los conflictos. Antes quizás respondías con enojo, pero ahora buscas la reconciliación. Antes guardabas rencor, ahora aprendes a perdonar. Eso es crecimiento. Efesios 4, versículos 31 a 32 nos exhorta: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando esa palabra se vuelve realidad en ti, cuando en vez de vengarte eliges perdonar, entonces puedes decir que estás caminando en la dirección correcta. Otro signo del progreso espiritual es el deseo de compartir el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, nace en ti una pasión por hablar de lo que Dios ha hecho contigo. Hechos 1, versículo 8 lo confirma: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ese impulso de dar testimonio no viene de la obligación, sino del gozo de saber que otros también necesitan la esperanza que tú encontraste. Este progreso también incluye aprender a depender de la oración como fuente de fortaleza. Antes quizás acudías a Dios solo en emergencias, pero ahora entiendes que la oración es tu alimento diario. Empiezas a orar no solo para pedir, sino para estar en comunión, para escuchar su voz y alinearte con su voluntad. Y no olvidemos que el crecimiento espiritual implica disciplina. Leer la Biblia, orar, congregarte, servir, todo esto forma parte de un proceso que fortalece tus raíces. Es como un atleta que entrena cada día, poco a poco su cuerpo cambia, sus capacidades aumentan, su resistencia se fortalece. Asimismo es la vida espiritual. No siempre verás resultados inmediatos, pero con el tiempo, el fruto será evidente. Quiero que reflexiones en algo. Si hoy puedes mirar atrás y reconocer que ya no eres la misma persona de antes, si puedes decir que Dios ha transformado tu carácter, tus pensamientos y tus reacciones, entonces estás experimentando progreso espiritual. Y esa es una confirmación maravillosa de que Dios está obrando en ti. Porque recuerda, el progreso espiritual no significa perfección, significa transformación continua. Dios no espera que seas impecable, espera que estés dispuesto a ser moldeado. Y cada vez que su amor se refleja más en ti, cada vez que sus frutos crecen en tu vida, esa es la señal más clara de que estás caminando en su propósito. Así que no te desanimes si el proceso parece lento. El crecimiento de un árbol no se mide día a día, pero con el tiempo se vuelve evidente. Lo mismo ocurre contigo. El Espíritu Santo está trabajando, y tu vida será un testimonio de ello.
Esa transformación interior es una voz silenciosa que te dice, sí, estás en el camino que Dios preparó. No te detengas. Sigue adelante. Señal número 3. Confirmación de decisiones a través de la palabra de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Él sabe que nosotros, como seres humanos, constantemente enfrentamos decisiones, qué camino tomar, qué persona elegir, qué puertas cruzar y cuáles dejar atrás. Y aunque muchas veces deseamos escuchar una voz audible del cielo que nos diga qué hacer, la realidad es que Dios ya nos dejó una guía segura, clara y eterna, su palabra. El salmista lo dijo con certeza en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagina caminar en una noche oscura con una lámpara en la mano. Quizás no veas todo el camino de una sola vez, pero la luz ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso. Así es la palabra de Dios, no siempre te mostrará todo lo que viene, pero te dará claridad para decidir hoy con sabiduría y confianza. Aquí está la verdad central: cuando tus decisiones están alineadas con la Escritura, puedes estar seguro de que estás en la voluntad de Dios. Esa es una de las confirmaciones más claras que Él nos ha dado. Y lo hermoso es que la palabra de Dios no cambia, permanece firme por encima de culturas, modas y épocas. Jesús lo dijo en Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Piénsalo de esta manera: el mundo cambia constantemente sus valores. Lo que hoy parece correcto, mañana se descarta. Pero la palabra de Dios no necesita actualizaciones, porque ya contiene la verdad eterna. Eso significa que cuando tomas decisiones basadas en ella, no solo tienes seguridad para el presente, sino también garantía para el futuro. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de Josué. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dio una instrucción muy clara en Josué 1, versículo 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La clave del éxito de Josué no estaba en su estrategia militar, ni en sus propias fuerzas, sino en permanecer fiel a la palabra. Y lo mismo sucede contigo. Si buscas confirmar tus decisiones en la Escritura, experimentarás el respaldo de Dios en cada paso. Ahora bien, ¿qué significa confirmar nuestras decisiones en la palabra? Primero, implica filtrar lo que pensamos hacer a través de lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, si estás luchando con la idea de perdonar a alguien que te lastimó, quizás tu corazón no lo desee, pero la palabra es clara. Jesús mismo dijo en Mateo 6, versículos 14 a 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Esa instrucción es una confirmación directa de lo que debes hacer. Otra área común de decisiones es el trabajo o las oportunidades que parecen brillantes, pero que requieren comprometer tu integridad. Proverbios 11, versículo 1 lo dice sin rodeos: el Señor aborrece las balanzas deshonestas, pero aprueba las pesas exactas. Si una opción requiere deshonestidad para prosperar, puedes estar seguro de que no viene de Dios. Así de práctica es la palabra: te protege de caminos que parecen buenos, pero que terminan en ruina. Hebreos 4, versículo 12 nos recuerda la fuerza de la Escritura: ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la palabra no solo te da dirección, también revela las motivaciones escondidas detrás de tus decisiones.
A veces creemos que hacemos algo por buenas razones, pero cuando lo ponemos frente a la Biblia, descubrimos si lo hacemos por obediencia o por egoísmo. Déjame ponerte un ejemplo cotidiano. Supongamos que tienes dos ofertas de trabajo. Una te promete mucho dinero, pero exige que comprometas tus valores, tal vez con mentiras o injusticias. La otra quizás paga menos, pero te permite vivir en integridad y bendecir a otros. Cuando filtras esa decisión con la palabra, encontrarás que Dios aprueba lo que honra su justicia, no lo que solo alimenta la ambición. Esa es la confirmación que necesitas. Lo que la Biblia afirma es el camino correcto, lo que la contradice jamás puede ser voluntad de Dios. Por eso es tan importante desarrollar el hábito de meditar en la Escritura. No puedes esperar que la palabra guíe tus decisiones si la dejas cerrada en un rincón. El Salmo 1 lo describe bien: dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Esa meditación constante te prepara para que, cuando enfrentes una decisión difícil, tengas en tu corazón la verdad que necesitas. Y algo fundamental, Dios nunca se contradice. Si alguna vez sientes que una decisión suena bien pero está en conflicto con lo que la Biblia enseña, descártala. Puede que tu corazón o tus emociones te digan que es el camino correcto, pero si la palabra lo niega, no es de Dios. Jesús lo dejó claro en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esa voz siempre estará en armonía con su palabra. Quizás pienses, pero yo no escucho a Dios claramente, ¿cómo sé qué quiere de mí? La respuesta es que su voluntad ya está revelada en la Escritura. No necesitas que Él repita lo que ya dejó escrito. Si quieres confirmar tus pasos, abre tu Biblia, porque en ella encontrarás dirección para todas las áreas de tu vida. Otra forma en que la palabra confirma decisiones es a través de la paz que produce. Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tomas una decisión basada en la palabra, esa paz llega, aunque el camino parezca desafiante. La confirmación no siempre se ve en facilidad, pero sí en paz interior. Miremos también a Jesús en el desierto. Cuando el enemigo vino a tentarlo, su respuesta no fue un razonamiento humano, fue la palabra, escrito está. Mateo 4, versículo 4. Esa es la clave. Cada vez que confirmamos nuestras decisiones con la Escritura, estamos diciendo, escrito está, y yo me alineo con lo que Dios dijo. Quiero invitarte a que lo lleves a lo práctico. Toma un momento para pensar en una decisión que tienes frente a ti ahora mismo. ¿Ya la has puesto a la luz de la Biblia? ¿Has buscado pasajes que hablen sobre esa situación? Muchas veces descubrimos que Dios ya había respondido, solo que no habíamos abierto la Escritura para encontrar la dirección. Por último, no olvides que confirmar tus decisiones con la palabra no significa que todo será fácil o que no tendrás oposición. Lo que significa es que estarás caminando en obediencia. Y en esa obediencia está la verdadera bendición. Romanos 12, versículo 2 lo resume, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando eliges filtrar tu vida a través de la palabra, cada paso que das se convierte en un acto de confianza en que Dios sabe mejor que tú. Y esa es una de las señales más poderosas de que estás en el camino correcto. Tus decisiones no se basan en lo que dicta el mundo ni en lo que dicta tu corazón, sino en lo que dice la palabra eterna de Dios. Así que la próxima vez que te encuentres en un cruce de caminos, recuerda esto, la Biblia no es solo un libro antiguo, es el mapa divino para tu vida.
Si tus decisiones la honran, entonces puedes caminar con la certeza de que Dios ya confirmó tu camino. Señal número 4. Las oportunidades que se alinean con la voluntad de Dios. Una de las maneras más claras en las que Dios confirma que estás en el camino correcto es a través de las oportunidades que Él mismo abre. No se trata de coincidencias, ni de suerte, sino de momentos preparados por el cielo para cumplir su propósito en tu vida. La Biblia lo expresa en Apocalipsis 3, versículo 8, «Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esa es la manera de Dios decirte, hijo, este es el momento, avanza, yo estoy contigo. Lo primero que debemos entender es que no toda puerta abierta viene de Dios. A veces aparecen oportunidades que parecen atractivas, que prometen éxito inmediato o que despiertan nuestra ambición, pero si no están alineadas con los principios bíblicos, entonces no son de Él. Y aquí está la diferencia: cuando Dios abre una puerta, esa oportunidad no te aleja de su presencia, no compromete tu fe, ni te obliga a actuar en contra de su palabra. Todo lo contrario, fortalece tu confianza, bendice a otros y refleja la gloria de Dios. Un ejemplo perfecto es la historia de Esther. Ella no buscó llegar al trono, pero Dios preparó esa oportunidad en el momento justo. Cuando Mardoqueo le dijo en Esther 4, versículo 14, «¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?», estaba confirmando que esa posición no era casualidad, sino una puerta divina para salvar a su pueblo. Lo mismo ocurre contigo. Hay oportunidades que Dios coloca en tu camino no solo para tu beneficio, sino para que seas instrumento de bendición en el momento exacto. Sin embargo, estas oportunidades no siempre son fáciles. Muchas veces exigen valentía, obediencia y fe. Moisés lo vivió cuando el pueblo de Israel quedó atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Humanamente no había salida, pero Dios le dijo en Éxodo 14, versículo 15, «¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha». Lo que parecía una trampa se convirtió en una oportunidad para que Dios mostrara su poder abriendo el mar. Esa es la diferencia entre las puertas humanas y las divinas. Las de Dios siempre revelan su gloria. Otro ejemplo extraordinario es la vida de José. Desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta ser encarcelado injustamente, su historia parecía un fracaso. Pero cada etapa era parte de una oportunidad mayor. Al final, Dios lo posicionó como gobernador en Egipto, y José pudo decir en Génesis 50, versículo 20, «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente». Esa es la esencia de las oportunidades de Dios. No son solo para ti, son para bendecir a muchos. Ahora bien, ¿cómo distinguir si una oportunidad viene de Dios? Una clave es la paz. Colosenses 3, versículo 15 dice, «Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones». Cuando una puerta viene de Dios, no genera ansiedad, sino confianza. No significa que todo será fácil, pero sí que tu espíritu descansa en la certeza de que es su voluntad. Si la decisión que tienes enfrente roba tu paz o contradice la palabra, esa no es la puerta correcta. Otra señal es la provisión. Cuando Dios abre una oportunidad, también provee los recursos, la gracia y la fuerza para atravesarla. Segunda de Corintios 9, versículo 8 lo confirma, «Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra». Esto quiere decir que si Dios te llama a algo, Él mismo te equipa. No tienes que forzarlo ni manipular nada, solo obedecer y confiar.
también debemos recordar que las oportunidades de Dios siempre están en armonía con su carácter. Nunca abrirá una puerta que te invite a mentir, a dañar a otros o a dejar de lado tu fe. Proverbios 10, versículo 22 lo asegura: la bendición del Señor trae riqueza, y nada se gana con preocuparse. Es decir, sus oportunidades no te llenan de cargas pesadas, sino de propósito y plenitud. Muchas veces, esas puertas aparecen en lo cotidiano. Puede ser una conversación inesperada, un encuentro providencial o incluso una prueba que se convierte en plataforma para mostrar tu fe. Jesús enseñó en Mateo 5, versículo 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cada oportunidad es también un llamado a reflejar su luz. Es importante subrayar que no todas las oportunidades divinas se ven atractivas a primera vista. Algunas pueden parecer demasiado grandes, otras demasiado pequeñas. Pero Dios usa ambas. David, por ejemplo, recibió la oportunidad de enfrentar a Goliat. Para muchos, eso parecía imposible, pero esa puerta lo llevó a cumplir su destino como rey. Por otro lado, el joven que entregó sus 5 panes y 2 peces a Jesús en Juan 6 jamás imaginó que su acto sencillo abriría la puerta a un milagro que alimentaría a miles. Lo grande o lo pequeño no importa, lo que importa es que la oportunidad esté en el plan de Dios. Aquí entra en juego el discernimiento. Jesús nos enseñó en Mateo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Eso significa que ante cada puerta, nuestra primera acción debe ser orar. No todas las puertas abiertas son del Señor, y por eso necesitamos escuchar su voz. A veces, la aparente facilidad puede ser una trampa, mientras que la dificultad puede ser la confirmación de que ahí está la voluntad de Dios. Un detalle hermoso es que las oportunidades que Dios abre nunca son solo para nuestro beneficio personal. Siempre tienen un alcance mayor. Así como José bendijo a naciones enteras y Esther salvó a su pueblo, las puertas que Dios abre en tu vida están conectadas a un propósito mayor que tú mismo. Tu obediencia en esas oportunidades puede ser el medio para que otros conozcan a Cristo, para que familias enteras sean bendecidas, o para que se cumpla un plan divino que va mucho más allá de tu entendimiento. Quiero que reflexiones en esto. ¿Qué oportunidades tienes delante de ti ahora mismo? Puede ser un nuevo empleo, una relación, un ministerio, un servicio en tu comunidad o incluso una decisión familiar. Pregúntate, ¿me acerca más a Dios? ¿Está en armonía con la palabra? ¿Trae paz a mi corazón? ¿Bendecirá también a otros? Si las respuestas apuntan hacia lo eterno y no solo hacia lo temporal, entonces probablemente estás viendo una puerta abierta por el Señor. Y algo fundamental, cuando Dios abre una puerta, no la deja a medias. Él te acompaña en cada paso. Isaías 41, versículo 10 lo asegura, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. No importa cuán grande parezca el reto, si Dios abrió esa oportunidad, también estará allí para sostenerte. Por eso, la próxima vez que veas una puerta frente a ti, no te apresures en decidir. Llévala en oración, compárala con la Escritura, escucha la voz del Espíritu Santo. Y si todo apunta a que es de Dios, da el paso con fe. Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 9, versículo 23, si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Muchas veces, aprovechar una oportunidad divina significa renunciar a tu comodidad, pero ese sacrificio siempre vale la pena.
porque lo que está detrás de esa puerta es infinitamente mejor que cualquier cosa que podrías imaginar por tu cuenta. Al final, las oportunidades que vienen de Dios producen fruto eterno. Jesús lo dijo en Juan 15, versículo 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Esa es la evidencia más clara de que una puerta era divina, el fruto permanece, trasciende, no se marchita con el tiempo. Así que cuando veas oportunidades abrirse ante ti, no lo tomes a la ligera. Reconócelas como un signo del cielo, como una confirmación de que estás en el camino correcto. Y recuerda siempre, si Dios abre la puerta, Él mismo te sostendrá al cruzarla. Señal número 5, la confirmación a través de personas de fe. Dios, en su sabiduría perfecta, no nos diseñó para caminar solos. Desde el principio, la Biblia muestra que la vida cristiana está pensada para vivirse en comunidad. Y una de las maneras más hermosas en las que el Señor confirma que estamos en su voluntad es a través de otras personas de fe que, inspiradas por el Espíritu Santo, nos ofrecen consejo, ánimo, dirección o incluso corrección en el momento justo. Proverbios 27, versículo 17 lo expresa de forma sencilla pero poderosa, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Así funciona el plan de Dios, nos coloca junto a hermanos y hermanas que, con su testimonio y sus palabras, nos ayudan a mantenernos firmes en el camino. Muchas veces, lo que Dios ya puso en tu corazón se confirma cuando otra persona lo dice, sin que tú se lo hayas contado. Tal vez lo has experimentado, estabas orando por una decisión, pidiéndole a Dios dirección, y de repente alguien te comparte un versículo, una palabra de aliento o incluso una oración que responde exactamente a lo que estabas preguntando. Eso no es casualidad, es confirmación. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Moisés. Cuando él sentía temor de enfrentar al faraón, Dios le envió a su hermano Aarón como portavoz. Éxodo 4, versículos 14 a 16 relata cómo el Señor le dijo, sé que Aarón puede hablar bien. Ya viene en camino a tu encuentro y se alegrará al verte. Tú hablarás con él y le pondrás en la boca las palabras que debe decir. Yo estaré con ambos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. En otras palabras, Dios usó a Aarón para confirmar el llamado de Moisés y recordarle que no estaba solo. Lo mismo sucedió con Ananías y Saulo en Hechos 9. Después de que Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús camino a Damasco, estaba ciego y confundido. Pero Dios envió a un discípulo llamado Ananías, quien, aunque al principio tuvo miedo, obedeció y confirmó el llamado de Pablo imponiéndole las manos y orando por él. En ese momento, Saulo recuperó la vista y comenzó su ministerio. Sin Ananías, Pablo quizás se habría quedado paralizado por la duda, pero Dios usó a ese hombre para confirmar que el cambio en su vida era real y que debía seguir adelante. Esto nos recuerda algo muy importante: Dios utiliza a su pueblo como instrumentos de confirmación. Y no solo para darnos palabras bonitas, también para corregirnos cuando nos desviamos. Proverbios 27, versículo 5 lo dice de manera contundente: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. A veces, esa corrección que duele es justamente la señal que necesitábamos para regresar al camino correcto. Aquí quiero detenerme un momento, porque a muchos nos cuesta aceptar la corrección. Creemos que si algo viene de Dios siempre debe ser agradable, pero la verdad es que, así como un padre disciplina a su hijo porque lo ama, Dios puede usar a personas de fe para confrontarnos y redirigirnos. Hebreos 12, versículo 11 lo dice: ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa.
sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Así que, incluso cuando las palabras de alguien nos incomodan, si están alineadas con la palabra y son dichas con amor, pueden ser confirmación de que Dios quiere corregir nuestra ruta. Otro ejemplo maravilloso de confirmación a través de personas lo encontramos en la relación entre Pablo y Timoteo. Pablo no solo fue un maestro para Timoteo, también fue un mentor que constantemente lo animaba a seguir en su llamado. En 2 de Timoteo 1, versículo 6 le dice: por eso te recuerdo que avives la llama del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo estaba confirmando en Timoteo que lo que él había recibido era real, y que debía seguir adelante sin temor. Esa es la función de una voz espiritual en nuestra vida, recordarnos que lo que Dios dijo es cierto, incluso cuando nosotros mismos dudamos. Y no podemos olvidar el poder de la oración en comunidad. Jesús mismo dijo en Mateo 18, versículo 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando otros oran por ti, muchas veces Dios usa esas oraciones para confirmarte su dirección. Puede ser en una reunión de oración, en una palabra espontánea de alguien en tu iglesia, o incluso en un amigo que, sin saberlo, ora justo por lo que estabas necesitando. Pero aquí hay algo que debemos tener muy presente: toda confirmación a través de personas debe estar en armonía con la palabra de Dios. Primera de Juan 4, versículo 1 nos advierte: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. En otras palabras, si alguien te da un consejo espiritual que contradice lo que la Biblia dice, descártalo inmediatamente. Dios jamás se contradice. Entonces, ¿cómo identificar cuando una palabra de alguien es confirmación de Dios? Primero, si refuerza lo que ya venías sintiendo en oración. Segundo, si te dirige a acercarte más a Cristo y no a alejarte. Y tercero, si está respaldada por la Escritura. Cumpliendo esas 3 condiciones, puedes confiar en que Dios te está confirmando a través de esa persona. Imagina esta escena: estás pensando en iniciar un proyecto, lo has puesto en oración y sientes paz, pero aún dudas. Y de pronto, alguien en tu comunidad te comparte un versículo o una palabra de ánimo que va en la misma dirección de lo que ya habías sentido. Eso es Dios hablando de 2 maneras distintas para darte certeza. Porque Él sabe que a veces necesitamos esa segunda voz que nos confirme lo que ya escuchamos en lo secreto. La comunidad cristiana es un regalo. Eclesiastés 4, versículos 9 a 10 lo resume con sabiduría: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Caminar acompañado es más seguro, más fuerte y más firme, porque Dios diseñó que su voluntad también se confirme en la relación con otros. Quiero que pienses ahora: ¿qué personas de fe ha puesto Dios en tu vida? Puede ser un pastor, un amigo, un mentor, incluso alguien que conociste hace poco pero cuyas palabras te edifican. Ellos no están allí por casualidad. Muchas veces, son instrumentos que Dios usa para confirmarte: sí, hijo, vas bien, no te detengas. Por supuesto, esto no significa depender completamente de lo que otros digan. Tu relación personal con Dios siempre es lo más importante. Pero esas voces espirituales son un complemento, un respaldo, una segunda confirmación de que el Señor está guiando tus pasos. Y lo más hermoso es que Dios también quiere usarte a ti para hacer confirmación en la vida de otros. Tus palabras, tus oraciones, tu consejo pueden ser esa chispa que alguien necesitaba para seguir adelante en el camino correcto.
La confirmación a través de personas de fe es, en esencia, la voz de Dios hablando por medio de su pueblo. Cuando varias personas coinciden en recordarte lo mismo que Dios ya sembró en tu corazón, no lo dudes, es una señal clara de que estás caminando en su propósito. Así que, si hoy recibes palabras de ánimo de un hermano, si alguien te comparte un versículo que toca exactamente tu situación, o si un líder espiritual te confirma algo que venías orando en secreto, dale gracias a Dios. No es coincidencia. Es el cielo diciéndote a través de sus hijos, sigue adelante, estás en mi voluntad. Al mirar en retrospectiva las 5 señales que hemos recorrido juntos, se hace evidente que Dios no juega al silencio con sus hijos. Él se complace en guiarnos, en confirmarnos y en darnos la certeza de que no caminamos a ciegas. La paz interior que guarda nuestros corazones, el progreso espiritual que transforma nuestro carácter, la dirección clara que recibimos en su palabra. Las oportunidades que abre delante de nosotros y la confirmación a través de personas de fe forman un cuadro perfecto de su fidelidad. Son destellos que nos recuerdan que el cielo no está distante, sino cerca, implicado en cada detalle de nuestra historia. Quizás mientras escuchabas estas señales, alguna resonó especialmente en ti. Puede que hayas identificado esa paz sobrenatural que nadie entiende y que solo puede venir de Dios. O tal vez te diste cuenta de que, aunque los cambios en tu carácter han sido lentos, hoy reaccionas de formas que antes parecían imposibles, y eso solo puede ser fruto del Espíritu. Puede que hayas recordado una decisión difícil que confirmaste en la Escritura y que, a pesar de las dudas, resultó ser el paso correcto. O tal vez viste con claridad que las puertas que se han abierto en tu vida no han sido por casualidad, sino por el diseño amoroso de Dios. Y quizá también recordaste a personas que, con una palabra a tiempo, con una oración sincera o con un consejo sabio, se convirtieron en instrumentos de confirmación divina para ti. Lo hermoso de todo esto es que, aunque cada señal es distinta, todas apuntan a lo mismo: Dios está obrando. Él no te eligió para dejarte a la deriva, sino para conducirte a un propósito mayor. Y aquí está la clave: reconocer estas señales no significa que el camino será fácil, sino que tendrás la certeza de que no caminas solo. Jesús lo prometió en Juan 14, versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esa promesa sigue vigente hoy. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en aprender a caminar confiando en que Dios ya las tiene. Segunda de Corintios 5, versículo 7 lo resume: vivimos por fe, no por vista. Esa es la invitación final de este mensaje, a vivir por fe, a reconocer las señales del cielo y a caminar con la seguridad de que Dios confirma cada paso. Imagina tu vida como un viaje en el que a veces los caminos parecen confusos, las bifurcaciones se multiplican y la niebla cubre la ruta. En esos momentos, estas 5 señales se convierten en faros que iluminan tu trayecto. La paz interior es como un ancla en medio de la tormenta. El progreso espiritual es la evidencia de que estás avanzando, aunque no lo notes día a día. La palabra es la brújula que te evita perderte. Las oportunidades son puertas abiertas que marcan el ritmo de tu andar. Y las personas de fe son compañeros que te levantan cuando flaqueas. Todo esto no es casualidad, es la mano de Dios guiando tu vida. Quiero animarte a que no subestimes lo que Dios ya está haciendo. A veces buscamos confirmaciones extraordinarias, cuando en realidad Él ya nos está hablando en lo sencillo, en una paz que no se explica, en una transformación que se asoma poco a poco. En un versículo que llega en el momento exacto, en una oportunidad que parecía imposible, o en la voz de alguien que nos recuerda lo que Dios ya había sembrado en nuestro corazón. Lo más importante es mantenerte sensible a su voz. La oración,
La lectura de la Biblia, la adoración y la comunión con otros creyentes son canales a través de los cuales el Espíritu Santo te habla y confirma tu camino. No necesitas vivir en incertidumbre eterna, porque Dios es un Padre que guía a sus hijos. Él no te deja a la suerte de tus emociones ni a la presión de este mundo. Te da señales, te confirma y te sostiene. Tal vez pienses, pero yo me he equivocado tantas veces. He tomado decisiones sin consultarle y me he metido en caminos difíciles. Déjame recordarte algo, Dios es tan fiel que incluso de los errores puede sacar bendición. Romanos 8, versículo 28 lo afirma, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso si te equivocaste, Dios puede redimir ese camino y usarte de maneras que ni imaginas. No te rindas. No pienses que tus fallos cancelan el plan de Dios. Su gracia es más grande que tus errores. Hoy quiero dejarte esta verdad ardiendo en tu corazón. Si estás viendo estas señales en tu vida, es porque Dios ya te está confirmando. Has sido elegido, y tu llamado es seguir adelante. No permitas que la duda, el temor o la opinión de otros te frenen. Si Dios te ha confirmado, sigue caminando. Lo que Él comenzó en ti, lo perfeccionará. Por eso, mientras cierras este tiempo, haz una pausa y agradece. Agradece por la paz que Él te ha dado, por los frutos que ha hecho crecer en tu vida, por la palabra que nunca falla, por las puertas que abrió cuando parecía que todo estaba cerrado, y por las personas de fe que te han acompañado. Esa gratitud se convertirá en combustible para seguir avanzando. Y no olvides que también eres llamado a ser señal para otros. Así como Dios usa personas de fe para confirmarte, Él también quiere usarte a ti. Tu palabra puede ser el ánimo que otro necesita. Tu oración puede ser la confirmación que alguien estaba esperando. Tu testimonio puede ser la señal de que Dios sigue obrando. Sé sensible, sé obediente y conviértete en instrumento de confirmación en la vida de otros. Ahora que has visto con claridad cómo Dios confirma a sus hijos, quiero invitarte a dar un paso más. No dejes que estas palabras se queden solo en tu mente. Llévalas a la acción. Examina tu vida, ¿estás experimentando estas señales? ¿Hay alguna que necesites cultivar más? Decide hoy buscar esa paz, crecer en los frutos del Espíritu, dejar que la palabra dirija tus decisiones, aprovechar las oportunidades que Dios te abre y rodearte de personas de fe que te confirmen y te acompañen. Y sobre todo, confía. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti no se detendrá. Él es fiel para completarla. Él es tu guía, tu sostén, tu paz y tu confirmación. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: soy elegido y sigo adelante. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.